Bien, doctores, vamos a continuar. Ahora vamos a revisar las causas de hemorragia más frecuentes de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? También llamadas de segundo y tercer trimestre, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo. En esta etapa del embarazo, la causa más frecuente, recuerden, es la placenta previa, ¿no? En el primer trimestre era aborto, ¿ya? Pero acá viene a ser la placenta previa. ¿Cómo definimos la placenta previa? Como una implantación, debe decir acá, disculpen. Implantación de la placenta en el segmento uterino inferior. ¿Ya? Esa es la definición. Implantación de la placenta en el segmento uterino inferior. O sea, se localiza en una posición anormal, ¿no? Cerca al orificio cervical interno. Entonces, si la definición es que la placenta se localiza en el segmento uterino inferior, este tiene que terminar de desarrollarse. Recuerden que en la gestante, el istmo uterino, que es la parte que une el cuerpo con el cuello, se convierte en la gestante en el segmento uterino inferior. ¿Y a partir de qué semana termina de formarse? Entonces termina de formarse más o menos a partir ya de las 30 semanas. Ya está formado de forma completa el segmento. Entonces lo que el istmo en una mujer es pequeño, el segmento uterino inferior va aumentando de longitud durante todo el embarazo y completa su desarrollo a las 30 semanas. Es por eso que si tú encuentras a las 20 semanas una placenta que está abajo, cerca al orificio cervical, y luego le haces a las 28 semanas de ecografía, puedes encontrarla arriba. O sea, ha habido una migración placentaria. Antes de las 30 semanas hay una migración placentaria. A las 20 semanas tú la encuentras abajo, luego le haces a las 30 semanas y está arriba. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una migración. Por eso el diagnóstico de placenta previa es a partir de las 30 semanas, porque a partir de ahí ya se ha formado completamente, ha terminado su desarrollo el segmento uterino inferior. ¿Ya? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Quirúrgico, cesárea anterior. Ese es el principal factor de riesgo. Cicatriz de una cesárea. Luego está la multípara añosa. Multípara, ¿ya? La multiparidad y más de 35 años. Legrado también está asociado. Tabaco, gestación múltiple, vivir en zonas de altura también está asociado. Y la raza afroamericana y la raza asiática tiene más riesgo de placenta previa. ¿Por qué cada vez vemos más casos de placenta previa? Es común encontrar placenta previa. Entonces, por la cesárea. Ese es el principal factor. Cada vez es más frecuente la cesárea, muchas veces bien indicado y otras veces de forma deliberada, ¿no? Ya está. Clínica más frecuente, sangrado. El sangrado es rojo rutilante, se describe así, ojo, más frecuente, ¿no? Sangrado rojo rutilante, repetitivo, que se autolimita, variable, de inicio insidioso, ¿no? De inicio insidioso. Ya está. Pero la gran característica de la placenta previa que hace en los casos clínicos que tú lo sospeches rápido es cuando me mencionen que el útero está relajado y por lo tanto, al no haber contracción del útero, no hay dolor. Es por eso que toda gestante de tercer trimestre que tiene sangrado sin dolor, lo primero que debes pensar es placenta previa. Sangrado indoloro en el tercer trimestre, placenta previa, doctores. Es lo primero que debes pensar. Es por eso que está contraindicado, como es el más frecuente, está contraindicado hacer tacto. No se puede hacer tacto en una hemorragia de último trimestre, porque puede tratarse de una placenta previa y desencadenamos sangrado, ¿ya? Por eso está contraindicado. En cambio, en el sangrado de primer trimestre sí podemos hacer. ¿Y con qué vamos a confirmar el diagnóstico? Con ecografía. La ecografía más rentable es transvaginal, es mejor que la transabdominal.
localiza mejor a la placenta, ¿ya? Pero cuando las placentas son posteriores, muchas veces son difíciles de ver porque están hacia atrás. Entonces está el líquido amniótico, está el feto y la placenta está hacia atrás. Es difícil ver las placentas posteriores. Las anteriores se dejan ver mejor, las posteriores no. Entonces ahí podemos, como alternativa, resonancia. Cuando no podemos ver a la placenta con una ecografía común y corriente, podemos optar por la resonancia, ¿ya? Pero la ecografía detecta muy bien a las placentas anteriores y me va a clasificar, ¿no? De acuerdo a la localización. Entonces tenemos 4 grados, ¿ya? El grado 1 es cuando la placenta está a 2 centímetros del OSI, a 2 centímetros del OSI. Entonces yo mido esta distancia, 2 centímetros del orificio cervical interno. El grado 2 es cuando llega al borde del OSI, al borde del OSI. Entonces, estos dos tipos de placenta previa se conocen con el nombre de placentas previas no oclusivas, porque no llegan a tapar, no llegan a ocluir el orificio cervical, ¿no? El primero se llama de inserción baja, cuando está a 2 centímetros. Y el segundo se llama marginal, cuando está al borde del OSI, marginal. Y luego tenemos acá el grado 3 y el grado 4, que se conocen con el nombre de oclusivas, porque como su nombre lo indica, producen obstrucción del OSI. De manera parcial, grado 3, placenta previa parcial. O de manera total, placenta previa total, grado 4. ¿Quién es el más frecuente? Este, el 4 es el más frecuente. La placenta previa total es el tipo de placenta previa más frecuente, ¿no? Muy bien, entonces sencillo, ¿ah? Sangrado indoloro, debo plantear placenta previa. Evalúo al feto, doctores, y el feto está tranquilo, está feliz ahí, ¿ya? No hay sufrimiento fetal, es raro el sufrimiento. Entonces, no hay dolor, no hay sufrimiento, solo sangra y tiene antecedente cesárea, placenta previa. Confirmo con ecografía, transvaginal. Pues las complicaciones son raras en la placenta previa, pero se han descrito por ahí casos en la mamá de un sangrado profuso y puede dar shock. Cuando la placenta previa, doctores, se asocia a cirugía uterina, ¿qué debo buscar? Acretismo placentario. Acá muchas veces se confunden. Placenta previa se asocia a acretismo siempre y cuando hay antecedente quirúrgico. Si no hay cirugía y la paciente tiene placenta previa, es raro encontrar acretismo. O sea, solo placenta previa sin cirugía, menos del 1% encuentras acretismo. Pero si tienes una paciente que tiene placenta previa y tiene antecedente de cesárea, legrado o miomectomía, 30% se asocia a acretismo placentario. Entonces, ¿cuál es el dato? No hay que buscar por buscar. Buscamos cuando la placenta previa tiene antecedente de cirugía. Ahí buscamos acretismo placentario. Si no hay antecedente de cirugía, no. La otra complicación de la placenta previa, que cuando sangra, hemos dicho, puede dar ruptura prematura de membranas. ¿Y eso qué puede desencadenar? Parto pretérmino, que es la complicación más frecuente en el feto de una placenta previa. Parto prematuro, ¿ya? Parto prematuro o pretérmino. Ya está. Fácil la conducta, si es oclusivo, cesárea. Si es oclusivo, cesárea electiva o programada. Si es no oclusivo, depende. Si el no oclusivo está con bastante sangrado, sangrado activo, cesárea. Pero si no hay sangrado o el sangrado es escaso, podemos darle chance vaginal a los no oclusivos. Un no oclusivo, inserción baja o
marginal, puedo darle chance siempre en cuando la paciente esté estable y el sangrado es escaso, mínimo. Puedo darle chance vaginal. En el resto de los casos, cesárea. Cesárea, ¿no? Muy bien, vamos al otro. Este de acá es el malo. Es el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? O también llamado abrupto placentario. Es lo mismo. DPP o abrupto placentario. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un sangrado decidual, o sea, se rompen vasos a nivel de la decidua basal, que es donde se formó la placenta. Hay un sangrado a nivel de la decidua basal y eso hace separar de forma prematura a la placenta. ¿Ya? Lo más frecuente es un sangrado arterial. Se rompen vasos arteriales de la madre. Por eso el DPP generalmente es agudo, súbito. Pero por ahí también se describe sangrado venoso. Y si es sangrado venoso, se instala lentamente. Algunos le dan el término de DPP crónico. Agudo, arterial. Crónico, venoso. ¿Correcto? Pero lo más frecuente es arterial, como vamos a ver. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente? Miren, lo más frecuente es idiopático, impredecible. Muchas gestantes vienen con sangrado, preguntamos antecedentes, no hay nada que nos llame la atención. Y luego vienen con su DPP y óbito fetal, ¿no? Entonces, muchas veces es impredecible. Ahora, si tiene antecedente de preeclampsia, ahí sí hay que evaluarla de forma más precoz. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si identificamos un factor de riesgo, el factor de riesgo identificable más asociado a DPP es preeclampsia, los estados hipertensivos. ¿Por qué? Porque en la preeclampsia la placenta se formó de manera normal y al formarse de manera normal se desprende prematuramente por la mala placentación. ¿Ya? Entonces lo más frecuente es idiopático, pero el factor más reconocido es la preeclampsia. Y el que tiene más RR, la drogadicción, cocaína, tabaco, tienen más riesgo relativo para desprendimiento prematuro de placenta. ¿Quién también se asocia a DPP? Ya habíamos mencionado, al romperse las membranas se pierde líquido, se descomprime el útero y la placenta se desprende. Las trombofilias hereditarias. ¿Alguien recuerda de Mato cuál es la trombofilia hereditaria más frecuente? ¿Mutación de qué factor? Del factor 5 de Leiden. Esa es la trombofilia hereditaria más frecuente. Mutación del factor 5 de Leiden. ¿Ya? Eso está asociado a DPP. Igual que placenta previa, multiparañosa, embarazo múltiple, también se asocia a DPP, mucho líquido amniótico y trauma. Ojo con ese dato. Paciente se cae de las escaleras, sufre un traumatismo, un golpe, una caída y luego viene a la emergencia con sangrado. ¿Qué debemos descartar? Desprendimiento prematuro de placenta. El trauma obstétrico se asocia a DPP, ¿no? A DPP. Muy bien, esos son los factores de riesgo, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la clínica? Es un sangrado, ¿correcto? Rojo oscuro lo describen y paradójicamente la madre se está muriendo, el feto se está muriendo y sin embargo el sangrado es escaso. Cuando veas esa disociación entre la madre que está descompensada, el feto que está haciendo sufrimiento fetal y poco sangrado, la característica es sospechar de un desprendimiento prematuro. Y algo todavía más importante es que ese sangrado de DPP escaso, pero que no se correlaciona con la clínica de la madre, va asociado a dolor. Y esa es la clínica más frecuente. Sangrado más dolor.
Por eso es obvia la diferencia con placenta previa. Si sangra y duele, no vas a pensar en placenta previa, es DPP. Cuando hay sangrado, más dolor. Esa es la clínica más frecuente. Pero si te preguntan la clínica más específica, es diferente frecuente con específico. Específico es la hipertonía uterina, también llamado útero leñoso, también llamado tetania uterina, o también llamado el famoso útero de Courvoisier. Útero de Courvoisier. ¿Ya? ¿Por qué se produce? Porque recuerden que en el DPP se forma un hematoma retroplacentario. Si se han roto vasos en la decidua basal, se forma un hematoma retroplacentario, que es el que va a desprender a la placenta. Ahora, ese hematoma que está produciéndose quiere salir. Como no puede salir porque está detrás de la placenta, hacia adelante, no puede salir hacia afuera, por eso el sangrado es escaso hacia el exterior, la sangre empieza a infiltrarse al miometrio. Y al infiltrarse al miometrio es que da esta contracción uterina intensa, porque la sangre, recuérdate, irrita músculo liso. Entonces, si te preguntan qué es el útero de Courvoisier, es la extravasación de sangre que infiltra al miometrio. Extravasación de sangre que infiltra al miometrio. Y esa es esta clínica específica que viene a ser la hipertonía, útero leñoso, tetania uterina o útero de Courvoisier, ¿ya? Porque la sangre se mete en el miometrio. ¿Y cómo está el feto? Acá sí ya no está contento, ¿no? El feto se está muriendo. Sufrimiento fetal agudo. DIP 2. Desaceleración tardía. Desaceleración tardía. O sea, está en hipoxia. Entonces, duele. Hay hipoxia, desprendimiento prematuro de placenta. ¿Ya? En un 20% el sangrado es oculto, porque hay un hematoma retroplacentario que está conteniendo el sangrado. ¿Ya? Muy bien. Ojo, el diagnóstico es clínico de DPP. La ecografía podemos usar, pero no es indispensable. Es un examen auxiliar que nos puede hablar del hematoma retroplacentario, pero el diagnóstico es clínico. Y tenemos los grados también de DPP, llamados grados de Sher. ¿Ya? Grados de Sher. Son 4 grados. Grado 0, asintomático, cuando la placenta se desprende menos del 10%. Grado 1, cuando tiene dolor con hemorragia. ¿Se acuerdan la clínica más frecuente? Dolor con hemorragia, cuando se desprende la placenta de 10 al 30%. Y ese es el grado más frecuente. La paciente te va a venir así: dolor con sangrado. Se ha desprendido entre el 10 a 30%. Grado 2, cuando ya se afecta el feto. ¿Qué aparece? Sufrimiento fetal. Y con eso completa la triada, porque es dolor, sangrado, sufrimiento. Triada de DPP. Dolor, sangrado, sufrimiento. Triada de DPP. Pero el sufrimiento aparece en el grado 2. O el útero de Courvoisier, cuando se desprende de 30 a 50%. Y en el grado 3, doctores, que ya la placenta se desprende menos del 50%, del 50%, aparecen las complicaciones más graves. Para el bebito, óbito, se muere. Y la madre, sí, coagulación intravascular diseminada. Si te preguntan cuál es la primera causa de SIT, así en general, ¿cuál es la primera causa de SIT? Sepsis. Pero si te preguntan en el embarazo, DPP es la causa más frecuente de SIT en el embarazo. También está el aborto frustro o retenido, el aborto séptico, da SIT. ¿Quién más da SIT? La preeclampsia,
Los estados hipertensivos también dan SID. ¿Quién más? La embolización del líquido amniótico también causa coagulación intravascular diseminada. Pero la causa más frecuente de SID en el embarazo es desprendimiento prematuro de placenta, que se ve en el grado 3, cuando se desprende más del 50%. ¿Ya? Entonces, ojo con esa clasificación. ¿Ah? Por ahí les puedan preguntar los grados de DPP, en la cual hay una correlación entre el grado de desprendimiento y la clínica del paciente, ¿no? Pues el grado 1, dolor, hemorragia; grado 2, sufrimiento fetal; y grado 3, se muere y la mamá hace SID, ¿no? Recuerden los criterios de SID: la paciente fallece por sangrado, porque se consume todo. Se consumen las plaquetas, se consumen los factores de coagulación y al final aparece un sangrado masivo, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio para el diagnóstico de SID? Disminución de fibrinógeno. ¿Cómo está el fibrinógeno en la gestante? Elevado, pero en el SID baja, menos de 150 miligramos por decilitro. Con caída de plaquetas, con prolongación del tiempo de protrombina, con prolongación del TPTA, se altera todo, ¿verdad? Se altera todo el perfil de coagulación, hay plaquetopenia y cae el fibrinógeno. Esa es la coagulación intravascular diseminada. Donde hay un test que mide de manera cualitativa el déficit de fibrinógeno. Se llama test de Wiener-Reich, ¿correcto? Donde extraigo sangre, ya en un tubo de ensayo, y veo que la sangre no coagula, porque normalmente debe coagular la sangre. ¿Por qué coagula? Porque tiene factores de coagulación, fibrinógeno. Extraigo la sangre y veo que no coagula. Ese es el test de Wiener-Reich positivo, cuando no coagula la sangre. Y eso que nos está indicando que no hay factores de coagulación, y cualitativamente me está indicando que la paciente tiene coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Graves, shock, SID, atonía uterina en el posparto, Sheehan. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? Es una necrosis, ¿de quién? De la hipófisis por sangrado, ¿no? Síndrome de Sheehan. ¿Cuál es el primer signo clínico de Sheehan en el posparto? Agalactia, no puede dar de lactar. Agalactia, ¿no? Falla renal también está asociado al sangrado. Y para el feto, óbito, ¿no? Es la peor complicación, óbito fetal. O la prematuridad, RCU, parálisis cerebral, ¿no? Pero el más grave, el óbito fetal. Finalizar de forma inmediata el embarazo. ¿Cuál es la conducta? Cesárea. Cesárea de emergencia. Porque en la mayoría de los casos la mamá está en shock, el bebito está en sufrimiento fetal, ¿no? Por eso se indica cesárea. Luego tenemos otras dos más en la segunda mitad o último trimestre, que viene a ser la basa previa, ¿ya? ¿Qué viene a ser la basa previa? Esta es la única hemorragia fetal, porque placenta previa, DPP, son hemorragias maternas, porque es de la decidua, pero acá es del feto. ¿Por qué? Porque los vasos fetales están cerca al orificio cervical interno. Los vasos fetales están cerca al orificio cervical interno. Eso se llama basa previa, cuyo factor de riesgo más frecuente es inserción anómala de la placenta con respecto al cordón umbilical. ¿Cómo se llama esa inserción? Inserción velamentosa. ¿Se acuerdan el primer día? Cuando el cordón, ¿no es cierto?, como ventosas se extendían en la placenta. Inserción velamentosa del cordón umbilical. Es el factor de riesgo. De esa manera los vasos quedan expuestos y están cerca al orificio cervical. También la placenta, que tiene el lóbulo accesorio, que se llama subcenturiata. La placenta previa también se asocia a basa previa o el embarazo múltiple, ¿ya? Pero el más importante es inserción
velamentosa del cordón umbilical. Ese es el más importante. Muy bien. Y luego, ¿qué vamos a tener? La clínica, ¿ya? Y esta es la pregunta de este año, porque les colocaron una gestante en trabajo de parto a la cual se rompe las membranas, ya sea de manera espontánea, amniorexis, o ya sea de manera artificial, amniotomía. Y posterior a la rotura de membranas, ¿qué aparece? Sangrado súbito, más caída de los latidos cardíacos fetales. Esa es la clínica de rotura de vasa previa. Una gestante que esté en trabajo de parto, que al romperle membranas, aparece sangrado súbito más sufrimiento fetal agudo. Bradicardia, DIP2, patrón sinusoidal que indica hipoxia fetal, ¿ya? Esa es la clínica. Entonces, lo primero que pasa, ¿cuál es? La rotura de membranas, ¿ya? La rotura de membranas. Porque si primero es la hemorragia y la hemorragia es la que ocasiona la ruptura de membranas y el bebito está bien, ¿cuál es el diagnóstico? Sangrado, que luego rompe membranas, y el bebito está bien. Placenta previa. Placenta previa. Cuando la placenta previa sangra, luego rompe membranas, y el bebito está bien. Pero si primero rompes membranas y luego aparece el sangrado posterior a la ruptura, y luego el bebito empieza a hacer sufrimiento fetal, vasa previa, vasa previa. La vasa previa aparece después de la rotura. Primero la rotura, luego aparece el sangrado súbito y el bebito se empieza a morir. Ese es el diagnóstico de vasa previa. ¿Estamos? Entonces tienen que diferenciarlo. ¿Cuál es la conducta? Cesárea de emergencia, pues, ¿no? Cesárea de emergencia, ¿ya? Para confirmar el diagnóstico antes de que se rompa, ¿ya? Porque si cuando ya se rompió, el diagnóstico es clínico. Antes de que se rompa, Doppler color, para ver, ¿no es cierto?, los vasos que están expuestos al orificio cervical interno, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos la rotura uterina. En la rotura uterina, doctores, estamos también hablando de una complicación en la cual hay una solución de continuidad de la pared del útero, que puede ser parcial o puede ser total, ¿correcto? Muy bien. Entonces se rompe el útero, cuyo factor de riesgo más frecuente es cicatriz de una cesárea previa. Se rompe la cicatriz de la cesárea previa. Por eso, ¿qué cesárea tiene más riesgo? La corporal. La cesárea que tiene más riesgo de rotura es la corporal. Luego la sigue la segmentaria transversa baja, ¿no? La corporal es la que tiene más riesgo. Entonces rompe la cicatriz de una cesárea o antecedente de miomectomía, legrados o el mal uso de los uterotónicos. Si utilizamos mal la oxitocina, si utilizamos mal el misoprostol, podemos llegar a generar hipertonía del útero y el útero al final se rompe. Es tanta la hipertonía que se rompe. Por eso también dentro de las causas de rotura está DPP, porque el DPP es otra causa de hipertonía. Es tanta la hipertonía que al final el útero se rompe, o por sobredistensión o para la anestesia epidural, ¿no? Muy bien. Y hay dos momentos en la rotura: la rotura inminente y la rotura consumada. Inminente quiere decir antes que se rompa, ¿no? Entonces, antes que el útero se rompa, ¿qué signos clínicos se presentan? El útero está con bastante contracción uterina. Antes que se rompa, el útero está con bastante contracción, con bastante dinámica. Y luego se palpa un anillo a nivel del segmento uterino inferior, un anillo de contracción, que se conoce con el nombre de anillo de Van. Anillo de Van. ¿Estamos?
que hace referencia a una contracción en el segmento uterino inferior que da la apariencia de una cintura en el útero, ¿no? Por eso le llaman acinturamiento uterino. Acinturamiento uterino. También aparece el signo de Frommel. ¿Qué es el signo de Frommel? Los parametrios están tensos. Parametrios tensos. Los ligamentos están tensos. Ese es el signo de Frommel. Entonces, esto aparece antes de que se rompa. Cuando ya se rompió el útero, eso se llama consumada. ¿Y qué vamos a encontrar en la ruptura consumada? Se va a encontrar dolor abdominal súbito. Dolor abdominal súbito, pues se ha roto y eso genera dolor súbito. Y este es el dato, miren. De lo que estaba contrayéndose el útero bien, intensamente, desaparece la dinámica uterina. Ya no hay contracción. Estaba bien contrayéndose y luego ya no hay contracción. Entonces esa es la ruptura consumada. Más sufrimiento fetal, más signos de shock y también te pueden mencionar esto. El feto se palpa fácil, como si estuviera debajo de la piel. Esa palpación fácil del feto también te debe hacer sospechar de una ruptura consumada, ¿no? Palpamos las partes fetales fácil, como si estuvieran debajo de la piel. O la presentación se vuelve alta. Presentación alta. Eso también es dato de ruptura consumada. Entonces, cesan las contracciones, el feto se palpa fácil, presentación alta, debes pensar en rotura uterina. El bebito se está muriendo, la mamá se está muriendo. La mamá está en shock, el bebito en sufrimiento fetal, ¿no? Ruptura consumada. Rápidamente, cesárea de emergencia. Y luego hay que hacer la parotomía para suturar, en este caso, o a veces termina en histerectomía, dependiendo del tipo de rotura, ¿no? Muy bien, entonces esos son los dos momentos de la rotura uterina.